Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos. Estábamos esperando unos minutos para dar tiempo a que la mayoría se conectara por el hecho de que el día de hoy recorrimos un poquito el horario, pero pues ahora sí ya somos las 500 personas listos para empezar con nuestra sesión semanal sobre salud mental, específicamente aplicada a personal del área de salud. Nuevamente el día de hoy nos acompaña el doctor José Javier Mendoza Velázquez, él es psiquiatra, él forma parte del Consejo Nacional de Salud Mental y también está la maestra psicóloga Montserrat Martínez, que también nos va a acompañar y nos va a dar un poquito de técnicas de relajación, específicamente atención plena, ¿verdad? Muchas gracias, bienvenidos. Gracias. Doctor, nuevamente bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, antes que nada, me voy a presentar nuevamente. Ya hemos tenido la oportunidad de estar en este diálogo de manera presente. Este soy yo, soy José Javier Mendoza Velázquez. Actualmente estoy fungiendo como coordinador operativo de la estrategia en respuesta a salud mental para COVID-19 para el Grupo Técnico de Trabajo en Salud Mental. Esta es una estrategia federal dependiente de epidemiología y bueno, hoy estoy funcionando ahí directamente. Mis funciones actualmente en el Consejo Nacional de Salud Mental y en Servicios de Atención Psiquiátrica, soy coordinador general de la Estrategia Nacional de Capacitación para MHG. Soy maestro en Ciencias, en Investigación Clínica por la Dresden International University. Soy maestro en Administración Pública por la Universidad del Valle de México. Soy psiquiatra de enlace. Y bueno, tengo alta especialidad en investigación clínica. También este es mi otro correo. Tanto en estas redes como en este correo, siéntanse en la libertad de consultarme algo que ustedes consideran que sea importante. Siempre trato de mantener como la mayor cantidad de comunicación de la forma más continua posible y pues bueno, si les pido no igualmente, cualquiera de todas sus dudas me las pueden ir consultando aquí. No tengo ningún conflicto de interés, pero pues antes que nada quisiera que habláramos de una de las cosas que usualmente no hablamos. Hace un par de, no sé, meses, estábamos hablando de lo difícil que es para nosotros los mexicanos hablar de la muerte. Cuando nosotros hablamos de la muerte, hasta inventamos historias donde la vestimos de colores, le damos un día para celebrarla, pero esa es la muerte en tercera persona, la muerte lejana, la muerte que no nos afecta. Cuando estamos hablando de la muerte que nos afecta, estamos hablando del duelo, que el duelo fue lo que vimos hace 2 sesiones. El duelo de la persona, la pérdida, la muerte cercana, la muerte de la persona que está aquí a tu lado, ¿no? Y como tercera parte es la muerte propia. Y cuando empezamos a conceptualizar la muerte propia, una de las principales situaciones de urgencia dentro del área de la medicina es la ideación suicida. Dentro del contexto epidémico, el suicidio, si ustedes han visto no sé, los avances epidemiológicos actuales, COVID-19 ha matado, o sea, se acerca más a la muerte de más o menos lo que ha ocasionado el suicidio, ¿no? O sea, la epidemia de suicidio ha ido aumentando a lo largo del tiempo y es una condición médica, ¿no? Cuando estamos hablando de suicidio, no estamos hablando de una enfermedad. La persona que cursa tanto con cualquiera de los elementos relacionados con la ideación suicida no es una persona enferma. El suicidio es una situación crítica que ocurre de repente, como una respuesta, como ocurre la respuesta alérgica, ocurre esta conducta. Aparece una circunstancia que se empieza a desarrollar en un contexto muy rápido y que pueden pasar horas a 1 o 2 días máximo, en el que pues, si algo no hacemos para intervenir en este periodo, esto va a culminar en la ideación suicida. Y para esto creo que uno de los puntos importantes que tenemos cuando hablamos de suicidio es la posibilidad de prevenirlo. Y es importante como deslindarnos de ciertos prejuicios que tenemos sobre el suicidio. La primera parte es que la mayoría de la gente, o mucha de la gente, cree que los suicidios ocurren siempre de forma repentina y sin advertencia. Es cierto que hay suicidios que ocurren sin advertencia, pero nosotros podemos identificar ciertos periodos en los que nosotros podemos identificar puntos de riesgo y en los que podemos tratar de intervenir. Y esto va a ser muy importante para nosotros porque esta es la única oportunidad que vamos a tener para prevenir. Las personas, otro mito es que el que habla no lo va a cometer. Y usualmente no, o sea, las personas que hablan y han hablado de manera continua sobre la muerte son las personas que se han ido desensibilizando sobre la muerte, ¿no? Y es más fácil que una persona que ha quitado todos esos temores que vienen alrededor de la muerte cometa un acto suicida que una persona que nunca o que vive con el temor relacionado principalmente a la situación suicida. Igualmente, no...
solo las personas con trastornos mentales son suicidas. Y aquí es una situación bien importante porque nosotros como personal de salud, usualmente no somos personas con diagnósticos de trastornos mentales. Digo, algunos ya hemos tenido algún diagnóstico a lo largo de nuestra vida, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, cualquier otro tipo de trastorno afectivo, pero de manera particular no es un rasgo característico que tengamos ya identificación de trastornos mentales. Sin embargo, la mala noticia es que toda la población sanitaria tenemos aproximadamente 2 veces más riesgo de cometer actos suicidas que la población en general. Y esto es una situación de mucho riesgo para nosotros, ¿no? Siempre es importante identificar que no necesitamos dar exclusiva predisposición a las personas que tienen ya una identificación de un trastorno mental, porque hay personas que cometen suicidios sin ninguno, ¿no? O sea, más o menos entre el 70 y el 80% de las personas que cometen el acto suicida padecen de depresión, pero hay un 20% que no se ha logrado identificar ninguna situación. O sea, simplemente la crisis, o sea, el fenómeno del estrés supera por completo a nuestra capacidad de adaptarnos. Y en el momento en que él supera la capacidad de adaptarnos, es el momento en el que todas estas herramientas que normalmente tenemos, cuando te viene la edad de muerte y que tú dices, no, no, deja de pensar en eso. O como cuando le decías a tu mamá, mamá, me voy a morir, y te decía, deja de decir tonterías. Esos como bloques que de repente teníamos para evitar que continuáramos el acto, desaparecen. Y pueden desaparecer por muchas cosas. Y puede ser que una persona hoy, que nunca lo había pensado, de repente aparezca una serie de situaciones críticas, se van sumando una a la otra, aparecen otro tipo de factores de riesgo y ocurre el fenómeno que culmina con el acto suicida. Y si nosotros no intervenimos en esas 24 horas, es muy probable que la persona cometa el acto suicida. Y la otra situación, el suicida está decidido a morir. No necesariamente, o sea, si nosotros intervenimos podemos cambiar esa decisión. Me he enfrentado a veces también con hay una seria cantidad de predisposiciones relacionadas a esto, en la que creo que es importante, siempre hay algo que podemos ver. Y si de repente hemos trabajado con una persona con ideación suicida y logramos que mantenga, o sea, que remita la crisis y considere la posibilidad de vivir nuevamente, esto es una situación en la que vamos ganando. Y si a través de esta lucha vuelve a aparecer, no es una situación de fracaso para nosotros, porque hemos ido ganando a lo largo del tiempo la posibilidad de que él pueda acercarse o ella pueda acercarse a solicitar ayuda. Les voy a presentar esto es como algo que se describió cómo teníamos que vivir la gente que se dedica a la medicina. Y eso tiene que ver mucho porque lo que se espera de nosotros como médicos o lo que se espera de nosotros como personal de salud es una entrega sin esperar nada a cambio, ¿no? O sea, y de hecho, o sea, cuando tú le preguntas a tus alumnos en primer año de medicina o cuando estás trabajando con una persona que se dedica con personal sanitario, tú ves que la primera parte es quiero ayudar a los demás. Y la verdadera cuestión, así como la paradoja del servicio médico, del servicio sanitario, tiene que ver con mientras más ayudas, más te cansas, más te desgastas, pero también más te satisface, ¿no? Y entonces tienes que encontrar este equilibrio entre la satisfacción que te genera estar al servicio de los demás y el desgaste emocional que te genera estar trabajando con estas circunstancias. Porque esto lo escribieron hace muchos años, y se los voy a leer nada más para que lo vean. Se te verás solo en tus tristezas, solo en tus estudios, solo en medio del egoísmo humano. Ni siquiera encontrarás apoyo entre los médicos que se hacen sorda guerra por interés o por orgullo. Únicamente la conciencia de aliviar males mientras estás a tiempo, pero si indiferente a la fortuna, a los placeres de la juventud, si sabiendo que te verás solo entre las fieras humanas, tienes un alma bastante estoica como para satisfacerse con el deber cumplido sin ilusiones, si te juzgas bien pagado con la dicha de una madre, con una cara que te sonríe porque ya no padece, o con la paz de un moribundo a quien ocultas la llegada de la muerte, si ansías conocer al hombre, penetrar todo lo trágico de su destino, hazte médico, hijo mío. Y pues es como una promoción, como, no sé, particular, ¿no? O sea, el hecho es que a ciencia cierta los que nos dedicamos a la salud sabíamos que era parte de lo que nosotros buscábamos, es parte de esta satisfacción. Y no hablo solo al área de la medicina. Esto de alguna forma cubre como toda esta totalidad
en el contexto de la medicina, pero eso tiene que ver con el hecho de que cuando nosotros nos metimos a esta carrera, tenemos una serie de expectativas y la gente tiene una serie de expectativas sobre nosotros. Tanto nuestros padres, las personas alrededor de nosotros, y de repente la medicina empieza a cargarnos de situaciones en las que es cierto, de repente no encuentras la respuesta correcta ni del sistema, ni de las personas que están a tu alrededor, y a veces ni siquiera de las personas a las que te dedicas a ayudar. Y bajo esta situación, de repente aparece la paradoja, ¿no? El desgaste y a veces sin encontrar lo que nosotros estábamos buscando y la caída de las expectativas. En este punto, yo me intereso en el área del suicidio en la medicina en un momento muy particular. El día en que esta es una frase que escribió un amigo mío. Dice, el día en que mis células decidan suicidarse por estar cansadas y no poder más, ese día he de morir. Está en mí y en los que me rodean que ese acto sea dignificante y exprese un profundo sentido humano. Esto estuvo en la Gaceta de la UDG, en el CUCS, y se publicó. Lamentablemente, bueno, esto es parte de un texto de una persona cercana a mí que cometió acto suicida y ya no está con nosotros y ha sido uno de los motivos de lucha para poder intervenir tempranamente, ¿no? O sea, es una situación que yo sé que si hubiéramos tenido en estas 24 horas en las que aparecen esta serie de circunstancias de riesgo, la oportunidad de intervenir, quizás habríamos cambiado la trayectoria de las cosas. Pero a veces no tenemos esa oportunidad y debemos perseguirla porque sí es importante y nos da la seguridad de que la posibilidad de que podamos generar una nueva oportunidad está en nuestras manos. Y si la perdemos, pues tendremos que seguir gritando para que la gente se dé cuenta que puede pedir ayuda. La seguridad nos mantiene atados a una existencia que sin saber desde que nacemos no vivimos, sino morimos. Venimos a desarrollar una historia, a realizar una meta a reloj, aspecto que hace del tiempo una ironía, ya que pedimos tiempo cuando al hacerlo acortamos la vida, porque para cada quien nos dan uno limitado. Y todas estas circunstancias pues, nos dejan muy claro que dedicarte a la medicina, aun a pesar de ser una elección libre, dedicarte a las áreas del personal sanitario, por la íntima y poderosa relación que conlleva la profesión. Hemos visto, no sé, experiencias sumamente emocionales dentro de todas estas circunstancias asociadas a COVID, en las que pues, nuestro personal de salud, todos los que se están dedicando, han estado haciendo cosas para que mucha gente esté mejor. Buscamos también saber mucha medicina, ejercerla basada en la evidencia, humanizar la salud, vocación y profesión, pero al final del día, pues al final del día, el pago que tenemos que sufrir o el pago que da el personal sanitario para trabajar en esto, tiene que ver mucho con su desgaste, ¿no? Una de las principales cosas que ocasiona el hecho de que nosotros, la parte del personal sanitario, terminamos con procesos o con ideación suicida o con trastornos mentales, tiene que ver con el poco autocuidado que tenemos. Uno de los puntos importantes que tenemos que aprender dentro del contexto médico es que la medicina, si te dejas, te come. Entonces tienes que mantenerte para poder servir, porque de nada sirve un cuidador que no se cuida. Y eso es una situación con la que tenemos que trabajar antes de cualquier cosa. El 30% de los médicos residentes sufren depresión. Hay consumo de antidepresivos y ansiolíticos autoadministrados. Y esto disminuye las posibilidades de trabajo, ¿no? Y la otra situación que la medicina de repente nos enseñaron, digo, y discúlpenme que hable tanto de la medicina, pero soy médico, ¿no? Entonces te enseñaban a que la medicina se iba a convertir en tu familia y que ibas a dedicarte a esto, ¿no? Y de repente aparece una experiencia como COVID-19 en la que, pues sí es cierto, ¿no? O sea, te aíslas, te quedas todo y lo único que te queda a veces es la medicina. Y toda esta serie de situaciones nos hace dedicarnos de manera continua a estas circunstancias y nos pone en riesgo. Esto sirva de introducción a por qué considero importante hablar de suicidio. ¿Y por qué considero importante esto? Y vamos a definir un par de cosas relacionadas principalmente con puntos de definición relacionados al suicidio. Suicidio es la muerte causada por el comportamiento autoinfligido perjudicial con la intención de morir. O sea, es la persona que busca su propia muerte a través de sus actos.
Y esos actos pueden ocurrir en forma crónica o pueden ocurrir en forma aguda. Y estas situaciones, insisto, ¿no? Dentro del contexto suicida, de repente hay personas que han ido planeando a lo largo del tiempo hasta que ocurre un fenómeno crítico en el cual ya no hay más herramientas que le impiden cometerlo, ¿no? Así como aquel que en el momento que lo decidió, tomó los actos en sus manos, cursa comete suicidio, ¿no? Definir el otro punto dentro de los procesos de la conducta suicida es el intento de suicidio. Y el intento de suicidio es una conducta asociada a una lesión autoinfligida con intención suicida. Entonces es como que de repente tú conoces gente que tiene conductas autoinfligidas pero sin intención suicida. Bueno, esas no corresponden a esto. Esos corresponden al siguiente rubro que vamos a mencionar. Intento de suicidio debe llevar el deseo de morir. Y el acto que nosotros conocemos como autolesión, que los procesos de autolesión pueden ser por muchas causas. Tiene que ver con una conducta asociada a una lesión donde la lesión es el final. O sea, la gente está buscando lesionarse por alguna razón. Así puedes cortarte, puedes producirte una lesión, pero no tiene la ideación de muerte. O sea, no busca morir. La ideación suicida es toda esa serie de pensamientos asociados a un intento de suicidio. O sea, la persona está ideando las posibilidades de su muerte. Y el plan suicida es cuando ya hay un plan asociado a un intento suicida que es como una serie de pasos organizados y consecuentes para ejecutar la conducta suicida. El suicidio es una de las principales causas de muerte a lo largo del tiempo. Es la segunda causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años. En nuestro país, el grupo que más se suicida de la población en general son 20 a 24 años, hombres. Y esto es una situación que ha venido a ser modificada no exclusivamente por el terreno médico, sino por el terreno social. Las circunstancias violentas de nuestro país, el acceso a ciertas posibilidades como las armas de fuego, han cambiado mucho la conducta suicida a lo largo de todo el tiempo de lo que nuestro país ha generado, ¿no? O sea, es mucho más frecuente suicidarse a estas edades actualmente que lo que era antes. Y es más frecuente que lo cometa una persona masculina de 20 a 24 años que a una persona en otras áreas de la vida, ¿no? Hay ciertos picos en los que comúnmente concurre el acto suicida y es en gente muy joven o en gente muy adulta, en adultos mayores, ¿no? Y para esta situación son como los dos puntos de suma importancia que, insisto, ¿no? Desde el momento en el que nosotros estamos trabajando, cuando aparece una de las personas con las que estamos trabajando que ya empieza a dar como signos de que algo está pasando, pero que aparte pertenece a estos dos grupos de edad, ya hay que poner mayor atención. Más de 800,000 personas se suicidan al año. Si nosotros pudiéramos cortar 40 segundos, ahorita alguien se va a suicidar en el mundo. Y esto es una situación, insisto, ¿no? La guerra, los homicidios son menos frecuentes que el suicidio. Los países de altos ingresos igualmente, el 75% no necesariamente o sea, digamos, no es una conducta relacionada a la gente con altos ingresos, es una conducta más frecuente en las personas de ingresos medianos y bajos, y de manera particular en diferentes lugares del mundo cambia dependiendo del acceso que tengamos a los medios para ocasionar la muerte. En áreas rurales, también incluido dentro de nuestro país, en las que el acceso a plaguicidas es más frecuente, este es el principal medio, ¿no? Pero de manera particular, en general en nuestro país, el ahorcamiento es la versión más frecuente, y las armas de fuego también en algunos países, particularmente en Estados Unidos es el más frecuente, pero nosotros ahorita ya iremos viendo que en medicina y en la salud esto cambia. Todos los suicidios se pueden prevenir. Y bueno, las medidas preventivas eficaces que nosotros podemos ir trabajando es la restricción de acceso a los medios. Insisto, si las armas de fuego se controlan, los medicamentos se guardan y las sustancias tóxicas se eliminan, va a haber menos posibilidades de que alguien cometa un acto suicida. La información responsable de los medios, porque particularmente piensen en la última experiencia que tuvieron sobre alguien famoso que cometió suicidio. Y van a recordar probablemente que a veces hasta hay fotos, a veces hay evidencia de dónde ocurrió, cómo ocurrió, de la forma en la que ocurrió. Y esto al final del día nos da, pues digámoslo así, pistas sobre cómo lo podríamos hacer nosotros. Porque si tú viste que alguien se tomó un medicamento para quitarse la vida, tú puedes buscar cuando esta situación ocurra esto. De la misma manera, de repente, cuando ocurre esto que se llamaba el fenómeno de Werther, que es como la imitación de la conducta,
suicida. Es como el contagio, ¿no? de esta conducta, ¿no? Entonces, si los medios son responsables y evitan dar imágenes amarillistas, que bueno, pedir esto a veces puede ser como muy complicado en un país como el nuestro, esto es una situación en la que podríamos prevenir el contagio en personas vulnerables, particularmente adolescentes. La introducción de políticas sobre el consumo de alcohol, el principal lubricante del acto suicida es el alcohol. Es muy probable que una persona que viene con una ideación suicida tome un poco de alcohol, y no es como para darse fuerza, porque de repente la gente dice que el alcohol da fuerza, no, y lo que quita son herramientas de protección. O sea, bloquea lo que a ti te protege y entonces cometes el acto. Identificación y tratamiento tempranos de los factores de riesgo. Tener más personal sanitario que se dedique a evitar estas circunstancias y seguimiento y apoyo dentro de la comunidad. Y eso es una situación importante, ¿no? Porque si de repente llega alguien y empieza a hablar sobre suicidio, generalmente hay un estigma asociado a esto, ¿no? O sea, no hay comunidades donde se pueda hablar libremente sobre la muerte, porque esto tenemos que empezarlo a discutir un poco más. Si se suicida alguien dentro de no sé, y se hace público, dentro de las casas tenemos que darle un tiempo para hablar con nuestra familia de esto, porque esto nos va a permitir la oportunidad de integrar este tipo de diálogos dentro de nuestra casa, porque si no, va a haber muy poca posibilidad de que nosotros trabajemos de forma integral dentro de nuestra comunidad. La clave al final del día es generar un enfoque multisectorial integral en el que todo el mundo puede hablar libremente de esto para prevenirlo, ¿no? Y pues el fin al menos es disminuir durante el plan de acción de salud de la OMS que termina este año, en un 10% los índices de suicidio, ¿no? Lamentablemente aparecieron ciertas situaciones que han hecho que esta situación cambie, ¿no? De acuerdo al género, de acuerdo al sexo, hombres y mujeres sabemos que es más común que el hombre de la población general cometa un acto suicida en comparación con las mujeres, pero los intentos suicidas sí son más frecuentes en mujeres. En nuestro país, y esto ha sido una gráfica como muy particular, 5.1 suicidios por cada 100,000 habitantes, pero si ustedes observan, Chihuahua, Yucatán, Aguascalientes, Campeche, Colima, entre los primeros 10 estados siempre están los 3 estados de la península. Entonces, sí creo que entonces hay regiones en donde esta situación es como de manera particularmente importante, ¿no? Aguascalientes ha estado prácticamente 10 años entre los primeros, ¿no? Y me consta que Aguascalientes le ha echado muchas ganas para prevenir todas estas circunstancias, pero al final del día hay una serie de condicionantes que aparecen conforme va cambiando todas estas circunstancias que facilitan el desarrollo de la conducta suicida. Igualmente, ¿no? La distribución porcentual, de acuerdo a los medios en nuestro país, sigue siendo el ahorcamiento la principal causa. Hablamos ya de qué vamos a hacer para poder identificar ciertas cosas. Cuando nosotros podemos identificar factores de riesgo, de repente tendemos a pensar que el suicida depende todo de sí mismo. O sea, la persona es el único responsable del acto suicida, y lamentablemente no es así. Hay un grupo de factores que lo vamos a dividir en 4 grandes cosas. Esto me lo enseñó el doctor José Rangel, entonces le voy a dar el crédito por mucho de esto. Él es especialista en suicidio y lo vamos a trabajar igualmente en alguna otra ocasión. Creo que es una situación importante. Él está ahorita ayudándonos con CIJ, ¿no? Los factores de riesgo individuales, por ejemplo, la persona que ya ha tenido intentos previos de suicidio es más fácil que lo consume. Las personas que consumen alcohol en forma nociva, las personas que han tenido pérdidas económicas, las personas que tienen dolor crónico, las personas que tienen historial familiar de suicidio. El grupo aquí en México, el INMEGEN está trabajando en algunas áreas de esto. La doctora Romero Pimentel, que ahorita está en Canadá, igualmente trabaja algunas áreas dentro de las autopsias para poder identificar algunos puntos específicos que puedan estar más frecuentes en todo este desarrollo fenotípico del suicidio, porque sí hay una correlación en esto, ¿no? Y entonces es importante que nosotros podamos identificar riesgos previos, ¿no? De una persona en cuya familia ha habido mayor historial de suicidios, es más frecuente que cometa el acto suicida. Y no es una situación social, también es una situación genética y biológica. El estrés emocional intenso, incluyendo sentimientos de desamparo, desesperanza, baja autoestima, culpa y vergüenza. De manera particular, la llegada de COVID-19 genera mucho estrés,
y genera mucho estrés en poblaciones de forma particular. De manera particular, en el proceso individual, el pertenecer al personal sanitario genera muchos de estos síntomas, ¿no? O sea, están los puntos relacionados principalmente con el estrés emocional agudo, pero también tiene que ver con la sensación de desesperanza, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una situación en la que ahorita lo vamos a ver ya sobre ciertas experiencias como de las situaciones interpersonales que también favorecen el acto suicida y la presencia de otros trastornos mentales neurológicos o por consumo de sustancias. Y esto para mí es muy importante, ¿no? El consumo de marihuana ha aumentado de manera potencial durante los últimos 10 años, pero ni el consumo de marihuana ni el consumo de alcohol protegen contra la ansiedad, solo disminuyen de manera temporal mientras está presente la sustancia y eventualmente disminuye la capacidad de controlar algunos de sus actos motores. Y es muy probable que bajo el influjo de una de estas sustancias podamos cometer un acto suicida. No es directamente relacionado, pero aumenta la facilidad. Dentro de los factores de riesgo relacionados a los sistemas de salud, acceder a los servicios de salud, particularmente a los servicios de salud mental, es difícil y no tiene que ver exclusivamente con que no hay mucho. O sea, les digo, somos poco más de 4,000 psiquiatras, aun cuando tenemos servicios de salud comunitarios por todos lados, es difícil que alguien como venza sus prejuicios y pida ayuda. Y ante esta circunstancia, a veces es muy difícil acceder a estas cosas, ¿no? El fácil acceso a los medios para el suicidio, porque, digo, no tenemos la cultura de guardar los medicamentos en un sitio seguro, no tenemos la cultura de evitar el contacto o disminuir los riesgos con las sustancias tóxicas. Creo que esto es una situación que desde el principio, digo, desde ahorita se los planteo, ¿no? O sea, si ustedes tienen, no solo medicamentos, porque luego tienden a creer que solo los medicamentos que usamos, los del sistema nervioso central, son los que pueden causar pues, riesgo suicida. No, o sea, los del manejo de la presión, los del manejo de los controles glicémicos del azúcar, también pueden ser de riesgo, ¿no? Entonces hay que cuidar el acceso a los medios también dentro de nuestras familias, ¿no? Dentro de los sistemas de salud igualmente, la difusión sensacionalista de la información a través de los medios que favorece la imitación del acto suicida y el estigma en contra de las personas que buscan ayuda por la conducta suicida. Hay otro grupo de factores de riesgo que son interpersonales que tienen que ver con la sensación de aislamiento y rechazo social. Y para esta situación creo que sí estamos inmersos muchos de los que estamos trabajando dentro del personal sanitario actualmente. La respuesta social al contexto de ser trabajador de la salud actualmente, lejos de ser lo que se esperaba o lejos de ser, pues más bien como, no sé, como sería más favorable. Ha ocurrido una situación desfavorable, ¿no? La vertiginosa conversión de la ansiedad del mundo en el rechazo a lo que identifica como un potencial vector que no ocurre, pues porque pues, si hay personas que saben disminuir los riesgos son el personal sanitario, ocurre este rechazo social y este estigma asociado al personal sanitario directamente, ¿no? Las personas que de alguna manera han sido víctimas de abuso, las personas que han sido víctimas de violencia, las personas que están en relaciones conflictivas, estas situaciones son importantes. Y las situaciones comunitarias que favorecen esto, ¿no? Y dentro de la situación comunitaria, nuestro país se encuentra, bueno, más bien el mundo, ¿no? Pero algunas ciudades más que otras se encuentran con más riesgos comunitarios, ¿no? En las ciudades donde se vive más de cerca el desastre, donde se vive más de cerca la violencia, son las ciudades con mayores riesgos para que alguien cometa un acto suicida. Si además de la situación por COVID nosotros identificamos estrés por aculturación, como por ejemplo personas desplazadas o personas en condición de movilidad, como hemos visto, ¿no? O sea, las personas que actualmente se encuentran en procesos migratorios, en estaciones migratorias todavía tienen mayores riesgos para cometer este tipo de actos, ¿no? Y también las personas, digamos, el estigma y la discriminación asociado a cualquier riesgo, ¿no? Sea estigma o discriminación por ser minoría, sea sexual, étnica, sea por género, sea por nacionalidad también, toda esta serie de circunstancias asociadas principalmente a estas conductas, la aparición de estos factores de riesgo puede favorecer la aparición del acto suicida. Ya más relacionado principalmente a lo que nosotros estamos trabajando, con el área principalmente dentro de la salud, hay un factor de riesgo que me gustaría considerar muy importante y es lo que nosotros llamamos el síndrome de desgaste o el síndrome de burnout. No lo voy a tocar mucho porque la próxima semana la doctora Natasha
Alcocer va a venir a hablarnos de todo esto, de burnout, de síndrome de desgaste por empatía, de trauma moral, ¿no? Pero ahorita nada más lo voy a mencionar porque es una situación muy importante dentro del desarrollo de la conducta suicida en profesionales de la salud. Nosotros los profesionales de la salud, todos estamos en contacto continuo con personas y desarrollamos actividades asistenciales. Y hay un punto de manera particular que siempre me gusta entender. El día en que uno como profesional de la salud deja de sentir empatía por su trabajo, deja de sentir empatía por el otro, deja de disfrutar la comunidad con el otro, probablemente debe repensar si debe dedicarse a esto, porque ya no lo vamos a hacer de la misma manera, pero de la misma forma, el día que toda esa empatía termina siendo más desgaste para ti, también debes repensar si debes seguir en esto, ¿no? O cambiar un poquito. Hay muchas cosas dentro de todas estas áreas de la salud que nos permiten muchas áreas de trabajo. Las expectativas personales contra las limitaciones que la realidad impone. O sea, de repente nosotros tenemos grandes planes o de repente sabemos cómo hacer las cosas, pero todos nos hemos enfrentado a que no contamos con el insumo, que no contamos con el recurso, que no contamos con muchas cosas. Y esta serie de situaciones se impone a las expectativas personales y a veces le hacemos de todo, ¿no? O sea, ¿quién no hizo así como con cinta adhesiva magia, ¿no? Y esta serie de circunstancias de repente empiezan a aumentar toda esta caída de las expectativas. Igualmente, esta amenaza a la imagen o al juicio negativo sobre la competencia genera tensión, genera frustración, genera ansiedad, genera depresión, desilusión, sensación de abandono y desinterés. Porque al final del día, cuando nosotros estamos dentro de esta circunstancia de trabajo, hay una situación muy constante, ¿no? O sea, cuando tú empiezas o cuando vas logrando ciertos puntos que te van aventajando, te dan reconocimiento, pues no sé, se te da el pago correspondiente a lo que tú trabajas y esta situación te devuelve, ¿no? Como la satisfacción de lo que también estás trabajando. O sea, no solo es el hecho de que qué bueno que la gente se siente bien, sino que además obtengo beneficios por lo que estoy haciendo, no me desgasto o me desgasto menos. Pero si esto desaparece o no aparece, el desgaste es cada vez mayor. También igualmente, para el médico que sufre de este síndrome de agotamiento, la recuperación parece desalentadora o a veces incluso imposible, ¿no? El agotamiento, el síndrome de burnout en el personal médico y el suicidio se han convertido también en una epidemia, con costos económicos y personales y sociales altos. Casi 1 de cada 2 médicos en Estados Unidos tiene síntomas de burnout y muchos de esos son problemas arraigados al sistema y no a la persona. No somos suficientes médicos, lo sabíamos desde hace muchos años. No somos demasiada gente en riesgo. El trabajo en prevención ha sido todavía no suficiente. Los problemas están arraigados al sistema, pero al final del día el sistema cae en el eslabón más débil y el eslabón más débil es una persona. Y esta persona cayendo todo el peso del sistema que no funcionó sobre una persona, deja a esta persona desvalida y con un trauma de manera secundaria que favorece la comisión del acto suicida. La prevalencia relativamente alta de hasta el 25% de síndrome de desgaste en el personal en general aumenta en los servicios de urgencias, unidades de cuidados intensivos y en las áreas de oncología, particularmente actual. En la emergencia por COVID, las unidades más demandadas en trabajo pues son las unidades de urgencias y las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Y bajo esta perspectiva, son las unidades que ya venían con más desgaste. Entonces, nos tenemos que enfrentar todavía a más circunstancias de estrés y sí, tenemos que trabajar en proteger a nuestro personal. Y en este punto ya nosotros emitimos una serie de lineamientos que se hicieron a través del Consejo Nacional de Salud Mental para que pues, el personal, de acuerdo a sus posibilidades, tenga la opción de descansar de acuerdo al tiempo, de tener comunicación siempre con las personas con las que debe sentirse comunicado y tener espacios para su relajación. Y bueno, se comenta esa circunstancia, ¿no? Las características individuales contribuyen. Cuando nosotros pensamos en el contexto tanto del desgaste como del suicidio, tendemos a pensar pero es que la persona ya traía problemas. Sí, pero la situación contribuye. Y una de las situaciones que usualmente siempre contribuye es ser personal sanitario. Y entonces para esta situación tenemos que desarrollar una estrategia para prevenir el contexto de desarrollo de estos síntomas, ¿no? Las características individuales contribuyen al agotamiento, la tendencia a enfrentar utilizando el ejercicio, la meditación,
hay muchas personas que pues no mejoran a través de estas circunstancias. La importancia de que haya ciertas situaciones relacionadas alrededor de esto que favorecen la sensación de agotamiento. La encuesta anual de Medscape decía que la carga burocrática del trabajo médico, las largas horas de trabajo, los registros de salud electrónicos, la falta de respeto tanto entre usuario y servidor como dentro de los servidores, la falta de control o autonomía sobre mis actividades favorecen este síndrome de desgaste. Pero de manera particular, ¿por qué nos suicidamos los que somos parte del personal sanitario? Uno es la falta de diagnóstico. Es difícil que una persona del personal de salud pida ayuda en salud mental. Más difícil es que lo pida un médico. Y esto es una situación que ha dependido de muchas cosas. El menospreciar las conductas como algo que deba ser tratado. De repente, me tocó evaluar la encuesta de Medscape del año pasado sobre estos riesgos y una de las cosas que decían era que no lo consideraban tan grave. O sea, sí me siento deprimido, pero no creo que sea grave. O sí me siento como triste, pero no como para pedir ayuda. O sea, y esto se convierte en, me voy acostumbrando a estar así, me voy acostumbrando a estar así, me voy acostumbrando a estar así, y nunca siento que es suficientemente grave para pedir ayuda. Y a veces es algo con lo que tenemos que trabajar. No dejes que sea suficientemente grave, pide ayuda y no pasa nada. La otra situación que los diagnósticos que no se dan son el consumo de sustancias. Los que somos parte del personal sanitario, y basta que echen un ojito alrededor, y no hablo así como alrededor tan cercanamente, sí, somos personas que consumimos de manera muy frecuente. Y otra cosa que nos pone en riesgo, que es estar en contacto con químicos, con sustancias químicas de las que conocemos mucho, nos hace como perder un poquito el respeto. O sea, es muy poco probable que alguien del personal sanitario por un dolor de cabeza vaya al médico. Es muy poco probable que alguien del personal sanitario por un problema digestivo vaya al médico. Y a veces así le vamos sumando situaciones que hemos visto que funcionan en otros y entonces nos automedicamos. La automedicación es un factor muy importante de riesgo en el personal sanitario. El síndrome de desgaste ocupacional ya lo veíamos. Síntomas psiquiátricos o síntomas de alteraciones de la salud mental, trastornos mentales o por consumo de sustancias, la sensación de esta como necesidad de generar confianza, la sensación de sentirse responsables de cargar con muchas cosas, no buscar atención profesional. Ser médico como paciente es una situación muy complicada. O sea, siempre decimos, ¿no? Que no hay peor paciente que un médico, ¿no? Y entonces esa es una de las situaciones con las que, pues bueno, todos hemos trabajado en esa situación. El estrés laboral, el exceso de trabajo y, como les mencionaba, ¿no? La automedicación. Las tasas de suicidio para el personal sanitario son más altas y son más altas en algunas poblaciones. De alguna forma, son más o menos parecidas el acto de comisión suicida entre ambos sexos, a diferencia de cómo ocurre en la población en general, y es ligeramente más alta en algunas mujeres en comparación con otras ocupaciones, donde normalmente la comisión del acto suicida es más frecuente en hombres. Y esta gráfica deja muy en claro qué tipo de elementos utilizamos, ¿no? Y es el hecho de que nosotros tenemos más acceso a una herramienta que nos puede permitir intoxicarnos, y es el conocer medicamentos. Sea porque están en nuestro acceso, porque cualquier persona que trabaja en un hospital, tenía una paciente que me decía, cada vez que veo el carro rojo, pienso en que me podría quitar la vida. Y esto es una cosa que de repente, pues no sé, o sea, todos hemos visto un carro rojo y pues, nunca nos pasa por nuestra mente eso, ¿no? Pero la persona con la ideación suicida sí. Y esto es una situación importante, ¿no? Si tú tienes una persona con ideación suicida que maneja fármacos de alto riesgo, digo, particularmente anestesiología, urgencias médicas, esto favorece el hecho de que siempre están en contacto con la posibilidad de desarrollar esta situación y debemos estar pendientes de ellos, ¿no? Particularmente, ¿qué situaciones relacionadas a COVID-19 han incrementado las posibilidades de desarrollar esta conducta? Una de ellas es el hecho de que, pues bueno, tenemos estrés tanto por la posibilidad de contagiarnos, porque pues sabemos que estamos más en contacto con esto, también igualmente por la posibilidad del confinamiento, la falta de sueño, el desgaste laboral, que el desgaste laboral actualmente, de repente, entonces nosotros esta situación heroica de querer trabajar,
nos ayuda como para sobreponernos un tiempo, eventualmente va a generar un desgaste. Y el desgaste probablemente no se vea de manera inicial en nuestras labores, en nuestra convivencia con otros, ¿no? Y esto valga para nosotros tener un proceso de autoconocimiento e identificar estos riesgos para ayudarnos a nosotros mismos. La exposición a situaciones clínicas traumáticas, que de manera muy particular no estábamos preparados para esta emergencia, no estábamos preparados para ver a tantas personas irse de manera continua, no estábamos preparados para que la gente no pueda despedirse, para no tener la posibilidad de ver al familiar, de recibir la retroalimentación del familiar. En verdad son situaciones con las que de alguna manera las circunstancias no nos cambian. La otra situación es que el personal sanitario, pues somos personas como todos y planeamos nuestros futuros con base en deudas. Digo, no es como que, digo, quien de aquí recibió una herencia y ya no tiene que pensar en nunca más en eso, pues bueno, es uno en muchos. Pero de manera particular, nosotros estamos trabajando, dependemos de nuestros trabajos han visto mermados sus ingresos y hemos planeado nuestra vida a largo plazo en deudas. Esta situación todavía incrementa más el riesgo, ¿no? Y el otro punto es el alejamiento social y familiar. Dentro de la primera fase de toda esta pandemia, uno de los puntos que venían muy en claro es cómo me cambio, cómo me aseguro que al llegar a casa no voy a contagiar a nadie por allá. De repente tuvimos casos en los que el personal sanitario tuvo la mala como pues fortuna, ¿no? De ser el vector de comunicación de algunos de estos con sus familiares. Y entonces muchos de los demás evitaron el contacto con sus familias, ¿no? Y esta decisión puede ser responsable, pero desgasta. El alejamiento social desgasta. O sea, siempre, por alguna razón, no sé, es muy simpático que ahorita utilicemos tanto la videoconferencia y hablemos tanto y que nos queramos ver. Porque antes nos veíamos y no hablábamos. O sea, tú llegabas a casa de alguien, lo veías y no hablabas con él. Pero ahorita ni lo ves y entonces quieres hablar con él mucho y verlo aparte en persona, ¿no? Porque no lo puedes ver. O sea, hemos cambiado mucho a través de esta contingencia y nuestro estrés ha cambiado también. Entonces, nuestra salud mental se ha ido acostumbrando a esto y genera muchas circunstancias, ¿no? El otro punto que nos deja muy claro es el uso de sustancias. Dentro de particularmente, no sé si ustedes, digo, cuando nos dijeron de manera particular, pues yo convivo con muchos médicos, ¿no? O sea, pues no sé, en mi formación tuvimos mucha convivencia con muchos médicos, ¿no? El consumo de alcohol, el 10 a 12% lo adquieren en la universidad. Tenía yo una discusión con una socióloga que decíamos, ¿no? Los sociólogos usualmente, que eso es lo que creíamos, ¿no? Que humanidades bebe y consume más drogas que medicina, ¿no? Porque pues no sé, que siempre creíamos que los médicos llegaban así como, no sé, de blanco, ¿no? Sí, de blanco, ¿no? Entonces, pues no, o sea, la frecuencia de consumo en medicina es mucho más alta, incluso que en humanidades, ¿no? Pero empieza después, empieza en la universidad, empieza cuando incrementa el estrés de la llegada a la medicina, ¿no? En un estudio de 904 médicos, el 87% de varones consumían alcohol. El 87% de los varones y el 50% consumían alcohol, los opioides en el 35% y estimulantes en el 8% y otras sustancias en el 6%, ¿no? Pero de manera particular no es una condición muy baja, muy alta que digo, ¿no? O sea, es una frecuencia muy alta para lo que se espera, ¿no? En una población que además está muy frecuentemente sometida a estrés y que es responsable de la actividad médica, ¿no? Y el factor de estrés agregado por la pandemia pues condiciona más el abuso de alcohol. Si no basta cuando les dijeron a toda nuestra población, nos dijeron, no, pues es que no se va a producir cerveza y el país salió a comprar cerveza, ¿no? Y agotó todas las reservas que había de cerveza en el país, ¿no? Y es una situación como muy particular, ¿no? O sea, tenemos tanta relación directa con esto que nos hace muy fácil pensar en que mi ansiedad se puede, esta sensación abrumadora que tengo, se diluiría muy bien con una cerveza fría. Y de repente, esto sí es una situación que automáticamente vamos generando y esto, al final del día, disminuye de manera temporal y me va acostumbrando a soportar más estrés, situación que eventualmente puede favorecer la conducta suicida. La relación muy particular que hemos tenido con el estigma asociado hacia el personal sanitario favorece mucho esto, ¿no? Pero también hay una situación como muy particular que se disfraza a veces mucho de esta sensación de seguir buscando, esta gente ignorante que nos maltrata a todos. También hay un punto de autoestigma dentro del personal de salud, ¿no? O sea, hay un punto en el cual sí es importante que nosotros como personal de salud y personal sanitario y personal que se encarga de la salud mental, empecemos a trabajar en nuestro propio cuidado. Y si nuestro propio cuidado es quítate la ropa, cámbiate, que no te vean de blanco, todo esto también nos protege y no tiene nada de malo cuidarnos.
Es importante cuidarnos y no vamos a pedir una exigencia, pero necesitamos cuidarnos nosotros mismos, ¿no? O sea, no podemos exponernos de forma innecesaria a algo, independientemente de que no esté bien lo que está pasando. Nosotros somos responsables también de cuidarnos a nosotros mismos. El estigma social fue muy claro relacionado con el COVID, porque la gente todavía desconoce mucho, ¿no? Y ha cambiado, ¿no? O sea, desde la gente que de inicio decía una cosa y ahorita dice otra, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Las personas que nos dedicamos de manera particular a todas las circunstancias sanitarias ha sido muy, muy particular. Y la respuesta de las autoridades que ha ido también ha sido de manera, situación como un poquito como fluctuante, ¿no? Y hablo de las autoridades locales en salud, ¿no? O sea, como que ha sido como difícil, ¿no? Pues es que de repente como que apoyábamos una cosa, de repente se apoyaba otra. Insisto, hemos ido aprendiendo a la pandemia. La pandemia no tenía un manual al principio, no sabíamos qué hacer. Y en el camino también se ha notado que mucho, a pesar de que teníamos una gran cantidad de experiencia previa de muchas otras cosas, pues esas muchas otras cosas no eran tan parecidas a lo que estamos viendo. O sea, las epidemias previas, el SARS, más todo lo que pasó en Asia hace mucho tiempo, tampoco nos dejó esta experiencia que nos está dejando propiamente COVID. Pero de manera particular, ya que estamos viendo todo esto, nosotros pensamos en qué voy a hacer la próxima vez que yo me encuentre con alguien que ya empiece a ver que se está aislando, que ya empiece a ver que está mucho más irritable de lo que está pasando, que incluso ya está hablando de que no le gusta su vida, que incluso ya está hablando de cualquier otra situación, o incluso si es alguna persona que llega y me dice, ya no quiero vivir, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo me voy a enfrentar a esta situación? Es muy difícil cuando nosotros le preguntamos a una persona, o sea, y esto es otro mito que creo que tenemos que romper. Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿has pensado en suicidarte? No está sugiriendo que se suicide. O sea, la persona que tú le preguntas, ¿has pensado en suicidarte? No es como que vaya a decir, ay, sí es cierto, ¿cómo no lo había pensado antes? No, no, simplemente es como una situación en la que tú le preguntas, ¿has pensado en esto? Te puede decir sí o no. Y la persona que sí lo ha pensado, es muy frecuente que mientras más lo hable, menos lo actúe. Y esto es una situación en la que tenemos que aprender a preguntar estas cosas. ¿Cómo vamos a hacer estas preguntas? Porque esto sí es una situación bien importante. ¿Ha pensado usted en lastimarse? Las preguntas, mientras más claras sean, mejores. A mí me gusta, digámoslo así, darle tantito como la pregunta en dos pasos, ¿no? ¿Has pensado que tu vida ya no te gusta como está? Sí, ¿no? Te dice sí o no. Si te dice que sí ha pensado que su vida ya no le gusta como está, doy el siguiente paso, es, ¿has pensado en algo o has pensado en que ya no te gustaría vivir? Entonces te dice sí o no. Si te dice sí, te vas al tercer paso, que es, has tenido un plan para quitarte la vida. ¿Por qué? Porque las tres son tres áreas de urgencia, pero una es mucho más urgente que las otras. Y entonces estas tres sencillas preguntas nos pueden evitar que alguien en esta circunstancia pueda regresarse varios pasos a identificar todos estos puntos. Cuando alguien está en crisis, hay que sacarlo de esta dicotomía, este pensamiento en túnel, esta visión en túnel que aparece en el pensar suicida, ¿no? El pensar suicida es como, no puedo ver otra salida más que esto. Y en ese momento nosotros podemos trabajar en regresar unos pasos para poder romper este pensamiento, ¿no? Y preguntas como esta de repente puede ser como, no sé, ayuda, ¿no? Para esto, ¿no? ¿Has pensado que tu vida ya no te gusta como está? O sea, que en las condiciones actuales de tu vida ya no te gusta. ¿Has pensado que has pensado en morir o has pensado en quitarte la vida? Y has pensado cómo lo harías. Nos va a dar como algunos puntos de acercamiento. Pero bueno, también igual como ventaja hay una escala autoaplicable que no necesita capacitación previa y se las presento, se llama Sad Persons, así como suena en inglés, es personas tristes. Sad Persons nos va a dar como una aproximación de riesgo sobre la conducta suicida. Y dentro de esto es una escala muy sencilla que la puede aplicar cualquier persona, pueda o no estar capacitada, solo es como para que nosotros podamos activar nuestra respuesta. Entonces, sexo, o sea, la S de SAT corresponde a sexo. Y entonces un punto si es varón. O sea, le sumas uno si es varón. ¿Por qué? Porque los hombres cometen el acto suicida de manera más frecuente. A, si es mayor, A es age, correspondiente a edad en español.
+1 si es de menos de 19 o de más de 45. O sea, es gente que tenga menos de 20, gente que tenga más de 45, tiene más riesgos, entonces le va sumando otro punto. La D de SAT, actualmente la D de SAT es depresión. Entonces, si hay depresión, vas aumentando un punto. Si hay la P de persons es previo, o sea, intentos previos de suicidio. La E de persons es ethanol abuse, o sea, ethanol abuse, que quiere decir abuso de alcohol. R de rational thinking loss, que es como el que no puedo pensar racionalmente y tiene que ver con la visión en túnel, es el estar pensando exclusivamente en la ideación suicida. La S de persons tiene que ver con social support lacking, es no hay apoyo social, es falta de soporte social. La O es de organized plan, o sea, si ya tiene aparte un plan organizado, cada una le suma un punto, ¿no? Si la N de persons es si no tiene pareja, si no tiene una pareja estable, porque ya hemos visto, ¿no? De manera particular es más difícil que las personas con una pareja estable cometan el acto suicida. Sin embargo, las mujeres casadas a veces pueden cometer más fácilmente la acción suicida que las solteras, ¿no? Y de manera última, si hay una enfermedad. O sea, las personas que tienen una enfermedad, aumenta esto, ¿no? O sea, dentro de la experiencia COVID-19, la particularidad de la relación con la enfermedad por COVID-19 suma todavía puntos muchísimo más importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy común que las personas, o sea, esto no es, o sea, sí puede ser la gota que derrama el vaso, no es la causa única, pero si nosotros podemos identificar en cada una de las personas con las que estamos trabajando, sea personal de salud, sea paciente, algunos de estos puntos, y si nosotros tenemos de 0 a 2 puntos, no hay riesgo. Si tenemos de 3 a 4 puntos, el riesgo es bajo, lo podemos seguir ambulatoriamente, pero ya necesitamos verlo. Al menos le vamos a decir, no necesitas hospitalizarte, pero mira, me gustaría volverte a ver pasado mañana, ¿no? O necesito organizar toda esta serie de situaciones para que la familia sepa y mantenga la vigilancia, ¿no? Igualmente, 5 a 6 puntos, si no hay un apoyo familiar estrecho, ya es necesario hospitalizar. 7 a 10 puntos se tienen que hospitalizar. 7 a 10 puntos prácticamente es un riesgo suicida inminente. Para esta situación también es importante tener un vínculo con las organizaciones que trabajen ya dentro de la enfermedad mental. Y dentro de esto sí es importante tener la posibilidad de consultar a un especialista en salud mental, averiguar si hay algún especialista en salud mental. Bienvenidos, pero si ustedes son los especialistas en salud mental, que tengan las redes y el conocimiento suficiente para trabajar en este desarrollo como de contratos terapéuticos, tanto con la familia como con el paciente, para que el que pueda decir, mira, trabajas en la crisis, disminuyes la crisis a través de la contención, haces toda tu aproximación con primeros auxilios psicológicos, que digo, pensando en que ya seas un profesional de la salud mental, trabajas, contienes, normalizas, informas, cierras, haces toda esta intervención, das una oportunidad de seguimiento, le explicas a la familia, pones a la familia de tu lado y puedes citarlo 2, 3 días después, dependiendo de cuánto puedas encontrar el soporte dentro de esto, ¿no? Igualmente, ¿no? El especialista y el cuidador van a determinar cuándo es la siguiente vez que nos vamos a ver. Y pues bueno, si no hay un especialista de manera inmediata, hay que evitar el riesgo a través de la familia, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hacer diálogos y contratos con la familia para que sustituyan esta situación inminente. Si el riesgo es inminente, vale la pena siempre tener la posibilidad de un acceso a un servicio terapéutico, incluso hospitalario. Y para esto es importante que tengamos algunas herramientas cerca, ¿no? Nosotros hemos trabajado desde nivel federal para poder ofrecer algunas herramientas que puedan acercarnos un poco de lo que normalmente, pues no sé, se tendría que dar en persona a través de vías telefónicas, ¿no? Y las vías telefónicas que sigo promocionando son la de la línea de la vida, que incluye todos, cada una de todas estas pues, líneas de atención, que es el 800-911-2000. En esta línea, el dígito, igualmente, de la línea de la vida, la unidad de inteligencia epidemiológica en salud, a través del dígito 4, te va a canalizar incluso a varias de las cosas relacionadas con la línea de la vida y pueden abarcar tanto estrés, ideación suicida y todo esto, ¿no? La línea de la UNAM, Consejo Ciudadano, nos pueden ayudar mucho
en ideación suicida de manera particular. Aquí en la Ciudad de México, el Consejo Ciudadano ha trabajado mucho, hay personal que nos está ayudando de manera directa, los centros de integración juvenil que también tienen una línea de WhatsApp, que para esto creo que ha habido muchos, particularmente en adolescentes, que les cuesta mucho más trabajo comunicarse a través de la voz y prefieren hacerlo por redes sociales. Bueno, está la línea del CIJ a nivel del WhatsApp. De manera particular, para el personal de salud, desarrollamos más áreas y para esto agradezco mucho el apoyo que nos ha dado tanto el Instituto Nacional de Psiquiatría como el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, que ponen estos números a disposición de nosotros. Ya les pido que tengan igualmente usualmente los ponemos en el chat, ya los he puesto varias veces, pero pues aquí están, ¿no? Igualmente podemos volverlos a presentar las veces que sean necesarios. En mis redes están más o menos una vez cada semana, entonces deben estar como, no sé, o si no, en el micrositio de coronavirus de la Secretaría de Salud están todos estos. Igualmente ya los hemos puesto aquí en las redes del INSABI. Y pues bueno, tenemos una herramienta de tamizaje que nos puede ayudar también un poquito. Es el cuestionario para la detección de riesgos a la salud mental por COVID-19. La dirección en donde está este tamizaje es misalud.unam.mx/COVID-19 y ese te lleva a una respuesta. Sin embargo, a veces este trabajo en línea no es fácil para cualquiera. Puedo solicitar ayuda al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, si es profesional de salud igualmente, tanto al Hospital Psiquiátrico como al Instituto Nacional de Psiquiatría o a la línea de unidad de inteligencia epidemiológica en salud, que está en el dígito 4 de la marcación del 800 0044 800 o a la línea de la vida. Y pues bueno, vamos a abrir un poco para el diálogo, para que podamos trabajar en algunas preguntas, darnos un poco más de tiempo de lo que normalmente nos hemos dado para responder algunas preguntas y ver cómo podemos enriquecer más esta participación bidireccionalmente. Sí, si ustedes quieren hacer la pregunta de forma, pues que abramos su micrófono, pueden alzar la mano en nuestra plataforma, o si gustan, pueden escribirla y nosotros la leemos aquí con todo gusto. Por lo pronto hay varios comentarios de que muchas gracias, que muy buena conferencia. También las conferencias de todo lo que sea salud mental, nosotros las vamos a publicar en la página de coviduti.salud.gov.mx y también nosotros la vamos a poner en Conadic igualmente. Ok. Verónica Aguilar ya alzó la mano. Verónica, vamos a activar su micrófono. ¿Nos escucha, Verónica? ¿Quiere hablar, Verónica? Ya la escuchamos. No. Creo que no. A ver, ya están habiendo comentarios. Ok, aquí hay una pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a algún compañero que nosotros identificamos que tenga algún problema de alcoholismo? Ok. De manera particular, igual, si la persona tiene conciencia como para poder pedir ayuda, en el Instituto Nacional de Psiquiatría las líneas te pueden llevar a atención específica en consumo de sustancias, igual en CIJ. De manera particular es muy difícil cuando nosotros identificar que tenemos un problema de consumo de alcohol. Entonces quizás tenemos que trabajar de una manera como relativamente paso a paso en concientizar a la persona sobre las condiciones asociadas principalmente al consumo de alcohol. El consumo de alcohol está muy normalizado y no solo en el contexto social, dentro del área médica. O sea, en el personal sanitario es un personal altamente consumidor de alcohol y para esto sí es importante concientizar específicamente sobre qué tanto esta situación está poniendo en riesgo tanto el proceso de la salud o enfermedad
como servidor público, como qué tanto está generando alteraciones o disfunciones a nivel personal. El problema a veces, insisto, ¿no? O sea, tenemos que trabajar de forma profesional a través de diferentes puntos, tanto a nivel familiar, con las personas, o sea, con los miembros de la familia de nuestro compañero, pero sí es importante dejar en claro que nos parece que algo está pasando, ¿no? Porque uno de los puntos de riesgo es que de repente a veces no lo decimos y la persona considera que no es una situación de riesgo. O sea, si ya nosotros dejamos en claro este punto, es, oye, yo creo que estás bebiendo más de lo que tenías que beber, o ha aumentado tu consumo de alcohol en este tiempo. Dejar en claro que nosotros lo estamos viendo para que esta situación pueda generar todas estas circunstancias. Oye, yo veo que estás llegando más tarde de lo que llegabas antes. Yo veo que, oye, no veniste varios días o esta situación está generando una situación de dificultad. Hablarlo, sobre todo cuando es una persona suficientemente cercana, de manera directa y personal, es una situación más importante. Hay como muchas como situaciones de dificultad porque de repente no lo podemos evidenciar en el contexto porque pues, hay consecuencias por el consumo de alcohol, ¿no? Y de repente a veces tenemos problemas de que hay personas que consumen alcohol incluso dentro de sus funciones, ¿no? Y para esta situación, pues bueno, hacerlo evidente podría poner un poquito más en riesgo a nuestro compañero. Entonces sí hay que hablarlo de manera directa con él, si es que nuestra relación de cercanía nos lo permite. Y si no, quien tenga conocimiento de aquí sobre la entrevista motivacional, puede utilizar las herramientas de la entrevista motivacional para acercarse a ellos, en la cual nosotros podemos dejar en claro cuáles serían las ventajas de dejar el alcohol. O sea, la otra situación es, si ya tengo un proceso de cercanía muy claro con esta persona, ayudarlo a identificar cómo mejoraría su vida si no bebiera, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente a veces cuando lo ayudamos a ser consciente de algunas de estas cosas, hay más herramientas para considerar que hay más perjuicios que beneficios ante el proceso del consumo. Muchas gracias, doctor. Araceli Gómez García alzó la mano. Vamos a activar su micrófono. No se deja. Araceli, si gusta activar usted misma ya su micrófono desde su pantalla, ya lo puede hacer. Nosotros ya lo habilitamos. Bueno, ahorita vamos a volverlo a intentar. Aquí ya hay otras preguntas. ¿Qué tan... buenas tardes, doctor. Muchas gracias. ¿Qué tan conveniente es aplicar un cuestionario de depresión en terapia online? Si ya es un proceso terapéutico y la herramienta lo permite, vale la pena. La mayor cantidad de herramientas que se pueden aplicar en línea son las mismas herramientas prácticamente de autoaplicación, porque hay muy pocas herramientas desarrolladas para su trabajo en línea, pero hay muchas herramientas que pueden autoaplicarse. O sea, se le da al paciente y el paciente la responde y nos devuelve las respuestas. Esto vale la pena, insisto, utilizar. Esta escala que les había presentado igualmente es una escala como, no sé, es muy sencilla, que es SAD-Persons. El THQ-9, que es la detección de síntomas depresivos en población con enfermedad, también puede ser útil. Algunas otras que requieren un poco más de entrenamiento, tanto como el Hamilton como el Beck, no están propiamente probadas para aplicarse en línea, pero pues al final del día, esta sustitución en línea prácticamente o sea, la situación sigue siendo personal si está dentro de un proceso terapéutico que me permita tener herramientas para contención, ¿no? O sea, en el caso de que yo pueda encontrar un proceso de riesgo, insisto, poder tener algunas herramientas, la terapia nos lo está devolviendo, ¿no? O sea, si es una situación que vamos a hacer secuencial, hay que hacer una de las herramientas que sea más asociado a lo autoaplicable. Si es una situación que ya nos permite una relación terapéutica con la persona, podemos utilizar algunas otras herramientas. Insisto, las herramientas no son diagnósticas. O sea, no nos van a decir si alguien tiene depresión o no. Eso sí es una situación clínica. Pero nos van a dar datos de síntomas depresivos como para orientarnos si esta situación requiere una valoración específica. De manera particular, sí es importante que en caso de detectar alguna situación de riesgo, tengamos acceso a un personal de salud un poco más especializado, digamos así, de nuestro nivel.
Ok, muchísimas gracias, doctor. A ver si con Olaf Natanel López podemos activar su micrófono. ¿Alguien tiene su mano así? Sí, es que pero no me da. Intenten activarlo de su computadora en la parte de abajo, tanto Araceli como Olaf, ya los activé yo, pero quiere decir que siguen estando ustedes también bloqueados. No sé quién es la persona que está alzando la mano porque... A ver, es que Mariana no está. Mariana, alza su mano para que la podamos activar, por favor. No, en la plataforma. Ahorita lo buscamos. Demos un segundo. Uy, hay dos Marianas. Mariana, a ver, hable, a ver si nos escuchas. Mariana. Ya. Ajá, sí te Ya. escucho. Muy bien. Sí. ¿Sí me escuchas? Sí, sí escuchamos muy bien, Mariana. Díganos. Gracias, muchas gracias. Bueno, mira, hace como una semana encontramos una carta de suicidio de mi sobrino de 15 años y por lo que hemos estado investigando, no sé, en el Instituto Ramón de la Fuente nos están atendiendo ahorita en consultas y en el Fray Bernardino solamente es para mayores de edad. Entonces quisiéramos saber en este momento a dónde podemos acudir con él. La respuesta inicial sería el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. El Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro está al otro lado del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Sí es importante que independientemente pudieran tener acceso a cualquier servidor público de salud mental. Creo que sería eso al menos una ventaja para que pudieran empezar a trabajar en lo que llega a esta situación. El Hospital Psiquiátrico Infantil está localizado en la zona de hospitales, tiene un área de urgencias y es el que sería encargado de atender a las personas de menos de 16 años, como de 17 años y 6 meses para abajo, todavía los atiende el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Sí, te escuchamos todavía, Mariana. Hay muchas felicitaciones nuevamente, doctor, que comentan que es muy importante para poder identificar y saber cómo poder ayudar a nuestros compañeros. ¿Podría reiterar las preguntas que sugiere para explorar en la entrevista clínica el hecho de si hay algún riesgo inminente de suicidio? Bueno, creo que esto sí es una cosa bien importante. Primero, insisto, no, ya les había puesto aquí esto. Si nosotros observamos algo de lo que nosotros podíamos generar como riesgo principalmente en esta, no sé, ya hay una persona que ya ha tenido antecedentes, todas estas circunstancias, es importante que tengamos como la sutileza de llegar a preguntar de forma correcta, pero nunca dejar de preguntar. O sea, lo importante es llegar y preguntar directamente y llegar hasta el final. O sea, si de repente nos cuesta trabajo decir, oye, ¿has pensado en matarte? Vamos a empezar despacito, ¿no? Es como, ¿has pensado que tu vida ya no te gusta así como está? Probablemente esa pregunta nos respondan, sí, muchos. Pero bueno, de manera particular, si le preguntas, tu vida ya no me gusta, mi vida ya no me gusta así como está, paso a la siguiente, ¿has pensado en quitarte la vida? Y ya en el punto de, ¿has pensado en quitarte la vida? Ya avanzo a la siguiente, ¿no? Es, ¿te quieres matar? ¿Has intentado quitarte la vida? Y en ese momento ya empezamos toda esta serie de situaciones de trabajo. Creo que la situación principal implica en el desarrollo de la confianza para poder trabajar en estas situaciones. No es tan sencillo, con empatía. Y a veces creo que uno de los principales puntos de ventaja, respetar independientemente de la causa que sea.
Digo, porque yo estoy pensando en la ideación suicida de un adulto, ¿no? Pero de repente con los adolescentes, las ideaciones suicidas a veces nos cuesta trabajo entenderlas y de repente se nos olvida poquito que muchos de nuestros adolescentes, nosotros también fuimos adolescentes, nos entregamos a una idea, nos enojamos por una relación, nuestra primera relación. Que la primera situación es, no te preocupes, va a volver, va a aparecer otro, mira, no pasa nada. Estas situaciones no funcionan, ¿no? O sea, si la persona ya dijo que tiene la ideación suicida, hay que darle validez porque eso es lo que está pasando, ¿no? Independientemente de lo poco serio que nos pueda parecer, hay que darle validez. Y una vez que ya identificamos este riesgo, hay que desarrollar todos los elementos de seguridad para poder disminuir los riesgos de que llegue a culminar la ideación suicida. Araceli, usted alzó la mano. ¿Tiene alguna pregunta? Porque su micrófono es el que está abierto. Araceli Gómez. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Araceli Gómez de la ciudad de Querétaro, psicóloga clínica. Bueno, antes que nada agradecer este tipo de eventos que nos permiten tener información seria sobre una problemática que yo creo que con esta situación de la pandemia se ha hecho más evidente, pero que ya veníamos arrastrando desde hace muchísimos años. Yo creo que sí hay una situación muy preocupante. Evidentemente el personal de salud está, creo, ahorita en una situación apremiante en cuanto al desgaste que están teniendo, pues propio de la contingencia, pero creo que también hay algo que ahorita a lo mejor vemos, ¿no? O sea, está también todo el asunto de las personas que están haciendo home office, los niños que pues están también a veces en situaciones de violencia, mujeres, todos en general, y creo que también hay otro sector de la población que habría que tomar en cuenta, ¿no? Que es el personal de educación, o sea, los maestros. Y creo que es preocupante porque, como ya había señalado, creo que son problemáticas que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo. Yo me pregunto si se tiene contemplado echar a andar programas o incluso capacitar al personal de salud del área de salud mental para atender lo que se nos viene, porque creo que el panorama sí es bastante desalentador. O sea, sí, con todo ese asunto de la contingencia se ha disparado, se ha hecho más evidente, pero que también ya veníamos arrastrando cosas y creo que quizás sea conveniente, seguramente ya lo están. Sí, Araceli, agradezco mucho su comentario, en verdad nos enriquece. Digo, de manera muy particular, Querétaro ha sido uno de los estados con mucho mayor trabajo en salud mental y aún a pesar de aún así nos falta mucho, ¿no? El proyecto de salud mental sí implica generar una sobrecapacitación sobre todas estas circunstancias en salud mental. De manera particular, la base de la estrategia de trabajo en salud mental para esta gestión es capacitar al primer nivel de atención. Nosotros habíamos, como de alguna manera, creo que en medicina a veces pecamos de esto, en tener un gran tercer nivel y de repente no hay forma de vincular el segundo nivel con el primer nivel de atención y a veces no se vinculan entre sí de manera sencilla el primer nivel entre sí mismo, ¿no? Entonces, de manera particular, sí, esto nosotros hemos identificado que ha sido una situación muy complicada desde hace muchos años. De manera muy particular, el primer nivel de atención lleva muchos años en el que no se ha trabajado de manera sistemática, entonces nuestro fin es trabajarlo de manera sistemática. Tenemos una estrategia para la fase de recuperación, incluida los maestros, porque esto, o sea, simplemente para los papás que se quedaron con sus hijos y que tienen clases, sabemos que es un problema, pero en el momento en el que venga la vuelta a la escuela, ¿no? Nosotros ya lo vivimos un poquito cuando los alumnos de la UNAM tenían que regresar después del sismo.
Entonces cuesta mucho trabajo y necesitas darte un tiempo y orientar a las personas en qué vamos a hacer el día que regresen y cómo vamos a tratar esto, ¿no? Entonces, para esta situación creo que sí es importante y ya está contemplado. Insisto, estamos trabajando como tratando de apoyarnos en las estrategias que ya están en los estados. Igualmente les llegará a través de salud mental de sus propios estados algunas de estas estrategias traducidas para el contexto comunitario, ¿no? Y sí, la otra situación no es una situación única, no es una situación que dependa de un mismo factor, no es algo nuevo, ha ido aumentando y por mucho que hemos trabajado para disminuir el impacto de la ideación suicida y del suicidio particularmente y de los problemas de salud mental, siempre siguen, ¿no? Y cambian de repente. O sea, en general, los suicidios disminuyeron en México, pero aumentaron en adolescentes, ¿no? Entonces, como que de repente jalas un problema, medio mejora, pero te salta otro, ¿no? Entonces, sí es cierto que estamos tratando de desarrollar una estrategia integral e interdisciplinaria. Yo, de manera particular, he trabajado con mucho personal no médico, personal sanitario de psicología, trabajo social, enfermería, porque se han convertido en el principal bastión del trabajo de la comunidad, el primer contacto, ¿no? Y si nosotros hacemos que la persona que es a la primera a la que tú consultas tenga las bases suficientes para poder dar el inicio correcto al seguimiento, probablemente sí alcancemos a disminuir el impacto de la enfermedad mental en el individuo. Muchas gracias, doctor. Aquí hay varias preguntas. Una con relación, dice, si yo ya estuve en área COVID, ¿necesito terapia? Y si sí, ¿qué tipo de terapia, de qué tipo de terapia me beneficiaría? Si después de la estancia en área COVID, descubro que hay situaciones en mi vida que han cambiado, como síntomas de ansiedad, ha habido como algunos elementos que no me permiten restablecer mi comunicación correcta, no duermo igual, cambiaron mis hábitos, significa que esto impactó en mi vida. O sea, porque habrá quien está tan acostumbrado a vivir en estas áreas como, pues, no sé, los intensivistas, ¿no? Que por eso al estar acostumbrados esto les impacta, o sea, el golpe es menos duro, ¿no? Pero si de repente yo no había tenido contacto con esto y de repente tengo contacto con todo esto, el golpe va a ser más duro, ¿no? Y se ha visto que para las personas de más reciente ingreso y a las personas más jóvenes o a las personas que no están capacitadas específicamente a trabajar en estas áreas de manejo intensivo, les ha afectado más en su salud mental. Para esta situación, lo más probable es que si ya identificaron que alguna de las circunstancias, mi relación con otras personas, mi salud, han cambiado, buscar apoyo a nivel comunitario en primer nivel de atención. Para esto sería ideal cualquier tipo de terapia que pueda, digámoslo así, la terapia más funcional es la que se toma, o sea, la que tengo cerca, ¿no? O sea, yo les puedo decir, busca una terapia, no sé, me viene ahorita en este momento de índole cognitivo-conductual enfocada en el control de la ansiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque pues esa nos daría resultados de forma temprana, reduciríamos los síntomas de ansiedad, podríamos tener, no sé, o una terapia de cuarta generación de aceptación y compromiso, no, o sea, pero en este momento probablemente creo que con que yo tenga apoyo y se active el ciclo sería suficiente, sobre todo de manera particular. Si tengo a un médico capacitado en salud mental, tengo a un psicólogo cerca, consultarlo directamente con él o ella. Y sí, si tengo la posibilidad, porque estoy en un hospital, de pedir ayuda al servicio de salud mental de mi hospital, o que el servicio de salud mental al menos me pueda ofrecer una valoración. Incluso si considero que esto es, ya una situación que considere yo necesaria la valoración de un psiquiatra, pedir ayuda ante esta situación. ¿Qué podría ser como inminente para acudir al psiquiatra cuando esta situación ya lleva varias semanas y no cambia? Cuando ya esto ha afectado de manera muy, muy, muy considerable, es como ya no me da hambre independientemente que ya pasaron 2 semanas, mis síntomas afectivos han cambiado a lo largo del tiempo y no han mejorado o incluso van aumentando, ya no puedo trabajar como antes, esta situación empieza a generar todos estos cambios, pero no hay vuelta atrás, es mejor ir directamente al psiquiatra. Si de repente hay un día bueno, un día malo, no sé, aparecen de maneras alternativas, cualquier nivel es suficiente. Muchas gracias, doctor. Damos otra... Para que 4:25 empecemos con la perfecto. Aquí preguntan con relación a si ya identifica un paciente que tiene ciertos datos de
de factores de riesgo, ¿cuáles son las palabras o las preguntas detonantes en este caso que yo no debería de hacer? O si existe alguna recomendación. Sí, yo creo que si ya hay factores de riesgo, más que las preguntas que no debería hacer, las debo hacer. O sea, ya ahí es cuando tengo que preguntar. Y en ese momento es cuando ya tengo que decir de manera muy particular si yo ya pienso, o sea, no sé, supongamos, ¿no? O sea, de repente ya veo un paciente que ya empezó a despedirse, ya empezó a dejar cartas, yo ya veo demasiados riesgos, oye, ¿has pensado en quitarte la vida? O sea, ya probablemente ahí sí valga la pena no detenernos mucho. Insisto, no por preguntar esta situación se sugiere. O sea, nadie, o sea, si ahorita de repente les pregunto a ustedes, oigan, ¿han pensado en suicidarse? Nadie que nunca lo haya pensado va a decir, sí, y gracias a que usted me lo está sugiriendo lo voy a hacer. No, o sea, necesita estar dentro de nosotros para que esta situación se dispare. Y esto es una situación que nosotros podemos prevenir a través de preguntar y permitir este diálogo. Entonces, la primera parte sí es tener como ir preparando toda esta situación, insisto, a través de un proceso de confianza, acercamiento, escucha activa, en el que tú, insisto, cuando ya identificaste a alguien, pues promueves esa reunión, buscas un lugar confidencial, aseguras la confidencialidad, te sientas en confianza con alguien, le dices, oye, últimamente he observado estas cosas. He observado estas cosas de manera secuencial, no te lo había dicho, pero mira, yo había estado viendo que ha pasado bla, 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 que son estas cosas que ya identifiqué como factores de riesgo y me preocupa esto. ¿Has pensado que tu vida ya no te gusta o sientes como que tu vida ya no es tan suficientemente productiva o te da tanta satisfacción como antes? Y si ya esa situación te dice sí, empiezas ya un poquito más, oye, ¿has pensado en quitarte la vida? Y si ya esta situación te dice sí, entonces ya empecemos a tener que trabajar con todo mi proceso de contención. ¿Y a qué me refiero con contención? La persona que tiene una ideación suicida siempre está en crisis y mi primer punto es contener la crisis. Y en este proceso de contención de la crisis nosotros podemos utilizar las herramientas que nosotros tengamos a la mano. Y ahorita nos van a presentar la maestra atención plena, ¿no? Y nos van a presentar algunas otras herramientas para que nosotros también podamos generar más puntos de trabajo, ¿no? Más puntos para disminuir el impacto de la crisis en esta persona. Porque sí, o sea, simple y sencillamente a través del hablar correctamente, a través del tomarte el tiempo de escuchar, de permitir que hable, muchas veces ya estoy promoviendo la contención. Y una vez que contengo, hay un punto que considero muy importante y tiene que ver con el contexto de normalizar. Y la normalización no se basa en decir todos nos queremos suicidar, no, sino es lo que sientes, todos lo sentiríamos en las condiciones en las que estás. O sea, esto que te está pasando le pasaría a cualquier persona que estuviera sometida a todo ese estrés que tú estás sintiendo. Y con esto lo estoy sacando de la parte como de enfermedad que genera esa situación. Entonces normalizo lo que estás sintiendo, porque la emoción sí es normal. Lo que no es normal es pensar en matarse. O sea, que si yo sienta que son demasiadas emociones que me están cayendo todas de golpe, es normal. Y esta situación, insisto, ya en este proceso, una vez que ya logré establecer este diálogo correcto, con confianza, asegurando la confidencialidad en un buen lugar, empecé ya a permitir la contención y empezamos a hablar. Insisto, yo les recomiendo siempre en un lugar en silencio, como que les permita privacidad, hablar siempre en el mismo tono. A veces a través del mismo tono, cuando nosotros empezamos a hablar, empezamos a generar este diálogo de manera correcta con el otro, escuchando también. Empezamos a controlar poco a poco la crisis manteniendo el mismo tono de voz. Y esta situación empieza a disminuir el impacto de la emoción en el otro, ¿no? Y empezamos a trabajar en la respiración. Oye, noto que tu respiración está muy forzada, o sea, te está costando trabajo respirar. Date unos minutos, mira, vamos a respirar juntos. O sea, utilicen las herramientas de contención que también ya hemos trabajado en las sesiones anteriores. Normalizamos eso. Si yo estuviera en una situación como tú, probablemente yo me sentiría igual. Probablemente esto disminuye la sensación de rareza que de repente tiene la persona que está pasando por esta crisis. Y lo que sí me parece importante es que el hecho es que debe haber otras salidas a esta situación, como para poder salir del canal en el que se encuentra esta persona. Y una vez más, una vez que ya estoy trabajando en el proceso propiamente de cerrar, mira, vamos a mantener esta vigilancia por tanto tiempo, mira, mañana voy a hablar contigo, ahorita mientras le voy a encargar a tu familia que te esté viendo. ¿Por qué? Para que nosotros podamos también asegurar que la persona va a estar bien.
Muchas gracias, doctor. Nuevamente felicitaciones, excelente ponencia. Incluso hay sugerencias de que se deberían de crear consejos de salud mental estatales para poder tratar de abordar y llegar a mucho más gente, y que al final de cuentas en la mayoría de las unidades, en la mayoría de los centros, los especialistas de salud mental son muy pocos para el volumen de población, ya no solamente hablando de personal de la salud, sino población que deberían de atender, o sea, nunca cabrían. Donde somos más, no somos suficientes, creo que sí tendríamos que generar mucho más esta demanda en otros momentos.